especial desde nuestra Universidad del Rosario al maestro José Aguirre, director del Grupo Nietzsche. Maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este encuentro con los jóvenes en Colombia. Encantado, encantado, un placer para mí. Una vez recibí la invitación, acepté gustoso porque me llama mucho la atención este tipo de espacios. Bueno, por supuesto, felicitaciones, un reconocimiento adicional, el premio Grammy Latino, pero este reconocimiento es parte de todos los reconocimientos que ha tenido el grupo. Billboard, Premio Lo Nuestro, Congos de Oro, entre muchos otros. Maestro, ¿cuál es la emoción que experimenta todo el grupo? Y por supuesto, como director del Grupo Nietzsche al recibir este nuevo reconocimiento. Bueno, es muy grande, la verdad, porque sabemos todos el alcance que tiene y la importancia que tiene un Grammy. Ya este es nuestro tercer Grammy, que vale la pena decirlo, no solamente es el tercer Grammy para Nietzsche, sino para la salsa de Colombia. Los tres Grammys que la salsa de Colombia ha ganado, los ha ganado el grupo Nietzsche. Eso es bien, bien, bien importante. Por lo tanto, lo celebramos con un júbilo inmenso, porque el disco que ganó este Grammy nuevo es un disco al que yo le aposté muchísimo. Fue un disco de casi 5 años, que duramos para producirlo. Una apuesta muy grande por llevar la música del maestro Jairo Varela a otros niveles y que siga magnificándose, digamos así, para que esa obra sea cada vez más grande. Entonces, estamos dichosos, además que tenemos una nueva nominación a Grammy Awards, que es el Grammy americano. Ahora ya el 4 de febrero iremos a Los Ángeles a esperar este resultado a ver qué pasa. De pronto nos llevamos el cuarto. Maestra, algo muy interesante. Todo el mundo reconoce, por supuesto, los reconocimientos y todo ese esfuerzo que se realiza, pero no todo el mundo conoce la historia. 43 años de un trabajo muy fuerte, 43 años de un esfuerzo por generar alegría a los colombianos y, por supuesto, a todo el mundo. Y hablemos un poco de esa historia, una historia que empieza, me imagino que nos lo vas a compartir con Al Pasito. Si quieres repetirlo, vuélvelo a poner. Bueno, el grupo Nietzsche, efectivamente inicia en Bogotá el año 1979. Maestro Jairo Varela, oriundo de Quibdó, Chocó, encuentra en Bogotá unos paisanos que se entienden para hacer música, que tienen sueños parecidos y conforman lo que es el grupo Nietzsche, y empiezan a grabar un primer álbum, que es efectivamente donde está el pasito, y le da vida pues a esta banda que empezó en ese momento como con unas influencias musicales de otros artistas, obviamente, como todo el mundo creo que fue dando unos pasos hasta encontrar el sonido propio, pero hay algo que estaba desde siempre y era su, su, su tierra, el sonido de su Chocó, de su Quibdó natal. Y creo que fue eso vital, fue un factor sumamente importante para que el grupo encontrara un sonido auténtico que no estaba en el mercado y que por lo tanto empezó a cautivar a toda la gente de la salsa, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Maestro, no puedo dejar de preguntarte por esa maravillosa historia del nombre del grupo Nietzsche. Bueno, Nietzsche es la palabra, creo, más bonita con la que se puede referir a una persona afrodescendiente. Es una palabra cariñosa que encierra lo que es el amor de esa raza, lo que encierra el arte, que encierra todo lo que significa ser negro. Y siempre Jairo tuvo muy claro que lo suyo era su raza, su etnia, su pueblo, su cultura. Siempre trabajó por eso, luchó por eso, sufrió por eso y por eso puso su grupo Nietzsche. Maestro,
vienen muchísimos éxitos a partir de la creación y éxitos además que se generan en el muy corto plazo. Viene una canción que se convierte realmente en un himno para nuestro país, como es Cali Pachanguero. Eso es correcto. Cali Pachanguero vino a ser ya el quinto álbum del grupo Nietzsche. El primer éxito, digamos, rotundo que tuvo, que fue muy, muy importante y que sigue siendo hoy día una canción que no puede faltar en ningún concierto, es Buenaventura y Caney, una canción que él le hizo a la ciudad de Buenaventura por ser una ciudad hermana donde él encontró mucho apoyo, donde vivió y donde encontró una gente muy hermana, el chocuano, por la afrodescendencia, obviamente, y por el amor a la música, por el amor a todo esto que él hacía. Y entonces escribió esa canción que se convirtió en el primer éxito que lo lleva ya afuera del país, lo lleva a Nueva York, lo lleva a girar por varios países en el mundo. Y digamos, es una canción de las más importantes en la discografía de Nietzsche. Obviamente, cuando él se va de Bogotá, se instala en Cali, escribe Cali Pachanguero y hace ese hit que se convirtió en la canción más importante digamos, de la historia del grupo hasta nuestros días y que le da a la ciudad, le da un nombre a nivel internacional, le da un reconocimiento. Hay mucha gente que va a buscar a Cali por saber eh, cuál es El esa canción significado de la canción. por saber cuál es, qué es esa ciudad tan pachanguera y que tiene ese valle en risas y que tiene esas casitas ahí en Siloé y bueno, todo lo que Jairo dice en esa canción ha llevado mucha gente. Esa canción inicialmente era una canción, pues obviamente muy local, que se convirtió en el himno popular, de la cultura popular en Cali, pero poco a poco fue tomando una dimensión mucho más grande y prácticamente hoy día esa canción hay que tocarla siempre obligadamente en los conciertos y la canta con el corazón, si el grupo está en Barranquilla, si está en Medellín, si está en Bogotá, si está en Nueva York, si está en Zurich, en Barcelona, donde quiera, en Lima, en cualquier parte, la gente canta Cali Pachanguero como si fueran caleños, que es algo muy, muy interesante porque bueno, sabemos muy claro que nuestro país es un país regionalista y a veces mucho el barranquillero porta es su costeñidad y tal, entonces no quieren saber mucho de otro lado, pero Cali Pachanguero unifica todos esos sentires, es una cosa muy bonita lo que pasa ahí. Maestro, pero también llegan momentos difíciles y por supuesto grandes desafíos para el grupo. Uno de ellos, sin duda, se presenta, si no estoy mal, en 1987. Incluso algunas personas hablaban en aquel momento del principio del fin del grupo Nietzsche cuando algunos de sus integrantes se desvinculan del grupo. Sin embargo, el grupo se recompone y tiene nuevos éxitos. Recuerdo uno como el de Tapando el Hueco, que hay una parte que me gusta mucho que dice dar el todo por el todo, maestro. Dar el todo por el todo, sí, claro. Ese fue un momento bien complicado porque efectivamente se disuelve el grupo en una feria de Cali. Había un concierto de inauguración de la Feria de Cali en el Parque Panamericano y en ese momento se disuelve el grupo y se acabó. Entonces se quedaron con Jairo 4 integrantes que estaban firmados, los demás no tenían contratos firmados, se quedaron Tito Gómez, que era un cantante muy importante, puertorriqueño que estaba en el grupo, se quedó Álvaro Cabarcas, pianista barranquillero, se quedó César Monge, trombonista venezolano que estaba como director, y Jairo. Entonces, a partir de ahí empezaron a armar el nuevo grupo Nietzsche. Obviamente pasaron unos meses porque Jairo, pues obviamente quedó moralmente muy destruido, muy derrumbado y armaron el nuevo grupo y grabaron ese álbum. Ahí empieza una etapa del grupo diferente porque dio pie a una nueva sonoridad. El grupo Nietzsche ha tenido diferentes sonoridades
a lo largo de esos 43 años y comienzos del fin han habido varios. Ese fue uno de ellos. Han habido varios, varias etapas en las que mucha gente dice se acabó, eso ya no va más, no creo que eso vuelva a resurgir y siempre el grupo, como el ave fénix, vuelve a salir con otra música y esa vez fue enorme porque ese álbum titula Tapando el Hueco y empezó a moverse ya dentro de una sonoridad que era la salsa romántica, que estaba siendo muy importante ya desde Puerto Rico, había llegado con exponentes como Eddie Santiago, como varios exponentes, Frankie Ruiz en esa época, y Jairo dio un palo tremendo al sacar una canción que se llama Nuestro Sueño. Una mirada bastó, así sucedió, ausente en las palabras, mi cuerpo vibró. Un palo impresionante y ¿Esa empezó fue en una qué año, etapa maestro? fuerte. Esa canción es año 88. Ya. 88, el grupo se disuelve para el 87 y en el 88 sale Jairo con esa producción. Maestro, tú tienes una responsabilidad enorme, un peso de la historia de 43 años y al mismo tiempo la responsabilidad de generar innovación en el grupo. Sí, sí, claro. Yo entré al grupo Nietzsche en el año 1992. Tenía yo 22 años de edad, hoy día tengo 53. Eh, Empecé a trabajar para el grupo en un álbum que titula Un alto en el camino. Ahí entré como productor, como arreglista y como director del grupo. Entonces, estuve 10 años, trabajé con Jairo hasta el 2002. Hicimos alrededor de 11 producciones en ese tiempo. Luego me retiro para hacer otras cosas. Me monté un estudio y me puse a producir otra gente. Y posterior a la muerte de Jairo, Jairo muere en el 2012. Yo recibo invitación para volver a tomar el grupo por parte de sus hijos, en cabeza de Yanila, que es la gerente de la compañía, el 2015. Y ahí empezamos una nueva etapa del grupo Nietzsche, ya sin Jairo. Ahí fue otro comienzo del fin. Mm. Mucha gente estaba rezándole los santos óleos al grupo Nietzsche, decían que se acababa porque obviamente murió el gestor, murió el hombre que había escrito toda la música, el hombre que había parido el grupo, ¿no? Entonces, eh, llego yo a ver qué vamos a hacer, a ver qué... Ellos me llamaron porque yo fui el director que más tiempo trabajé con Jairo. Lo conocía mucho porque, pues, toda esa música que hicimos juntos y porque además tuvimos una muy bonita amistad. Jairo fue un Tú eras padre la para mí, persona de definitivamente. confianza. Correcto, durante todos esos años. Entonces, ahí empezamos a darle un aire nuevo al grupo, a generar unas ideas nuevas, se generaron unos cambios dentro del grupo, empezamos a hacer las cosas de otra manera, pero siempre teniendo teniendo un ancla con el tema de Jairo Varela, con el tema de la chocuanidad, con el tema de lo del Pacífico, con toda esa cuestión, pero dándole unas alas nuevas, trayendo unos músicos nuevos, unos muchachos que nos dieran unos aires nuevos y que nos dieran frescura en todo lo que íbamos a hacer. Y empezamos a generar nueva música que no fue fácil empezar a hacerla porque lo primero era convencer a ellos, a los hijos de Jairo, que la vida sigue y que el grupo podía dar mucho más porque Jairo murió prematuramente. Jairo murió de 62 años y yo siempre he sido un hombre vanguardista. Yo siempre he pensado que hay que ir para adelante. El único retrovisor que tengo aquí en este caso es Jairo Varela, obviamente, porque tiene que ser así. Y era muy difícil porque ellos son hijos, son 5 socios, que son los 5 hijos de Jairo, y tenían el duelo, o sea, cómo afrontar nueva música que ya no es de su papá, la pérdida, un tema bien complejo. Y además dentro de la compañía misma había gente que les hablaba al oído a ellos y les decía, no, ustedes no tienen que grabar más música, ya el grupo Nietzsche hizo lo que iba a hacer, ustedes ya pueden vivir de esos éxitos tranquilamente por muchos años. Y yo les decía, eso es cierto, pero
yo creo que se puede hacer más música porque la memoria se pierde, se va perdiendo. Y además en un país como Colombia, que somos cortos de memoria, se va perdiendo hasta que se olvida. Lo que pasó con la Sonora Matancera, lo que pasó con tantas y tantas agrupaciones que fueron muy famosas de la salsa y al no volver a grabar y eso se van perdiendo en el olvido con las nuevas músicas que salen. Entonces, fue un trabajo muy intenso el que yo hice y creo que dentro de las muchas conversaciones que tuve con Yanila, un día le dije que yo miraba hacia adelante, que yo apostaba por hacer música nueva, porque además le dije, la historia lo va a decir Yanila. La historia va a decir, en la etapa de Yanila y José Aguirre, el grupo Nietzsche tomó un segundo tiempo y se fue siguió arriba o en mano de ellos se murió el grupo Nietzsche y yo no quiero ser el que cargue con ese peso de la historia. Entonces, eso le dije, además le dije, mira, cuando Steve Jobs murió, Apple no se quedó sacando celulares viejos ni sacando computadoras viejas. La gente sigue el legado, otros creativos, otra gente y las compañías van adelante, siguen para adelante. Entonces, todas esas cosas hicieron que ella reaccionara y un día dijo, ok, vamos para adelante, vamos a hacer nueva música. Empezamos a generar un performance nuevo del grupo, una puesta en escena diferente, más moderna, basada en todo El legado. el legado, pero yendo hacia cosas nuevas. Yo le decía a ellos, les decía, es que mira, antes el grupo Nietzsche siempre se defendió porque fue la orquesta que mejor sonaba en Colombia. El grupo Nietzsche siempre tuvo músicos de primera calidad y antes bastaba solamente sonar bien. Hoy en día ya no basta sonar bien. Hay que presentar un show, hay que presentar una experiencia a la gente, porque si no, el grupo puede sonar muy bien. Se para al lado un grupo que de pronto no sea tan famoso, que no tenga tantos éxitos, pero tiene un performance, tiene una puesta en escena que ponga a la gente en otra cosa y seguramente nos va a dar duro. Entonces, les dije, la música ya no solamente se oye, la música se ve. Si vemos todos los artistas americanos están presentando unos shows impresionantes, entonces tenemos que entrar en el tema de las pantallas, en el tema de todo el contenido visual, todo lo que acompaña ya un concierto. A veces en un escenario ves una banda de 4 o 5 tipos tocando y abajo hay 20 y pico de personas trabajando para que eso Sí, brille como tiene que brillar. Entonces es otra época. Empezamos a trabajar en eso, empezaron a hacer contrataciones de gente para que manejara la web, para que, bueno, todo lo que conlleva esta actualidad de la industria de la música. Y el grupo dio un salto cuántico de lo que venía sucediendo. Entonces sacamos el álbum 40, que es alusivo pues a los 40 años, sale en plena pandemia, que fue también una decisión compleja porque entró la pandemia y el lanzamiento quedó como ahí. Aún así, sacamos el disco y se pegó. Una canción que se llama Algo que se quede, que se convirtió en un himno de los enamorados. La gente le fascinó esa canción. Es una canción que tiene alrededor de 220 millones de vistas en YouTube, en todas las plataformas digitales. Y eso se dejó venir con Grammy, con Latin Grammy y con Grammy Awards también. Entonces fue como que por boca y nariz, como dicen vulgarmente, por todo lado llegó el éxito esperado y ha sido una maravilla. El grupo está siendo solicitado en todas partes del mundo. Tuvimos en todos los aspectos de la industria, estamos tocando escenarios más grandes, estamos tocando festivales más grandes y en arenas que anteriormente podíamos tocar cuando era un festival con mucha gente, pero no el grupo Nietzsche solo. Hoy el grupo Nietzsche solo está llenando arenas en todo el mundo. claro. Bien interesante lo que ha sucedido. Ajá. Maestro, tengo que preguntarte tu canción favorita entre tantas canciones del grupo. Yo quiero mucho el repertorio de Jairo porque Jairo fue un hombre que tenía definitivamente una genialidad demasiado impactante. Pero si tuviera que decidir una canción, yo decidiría por Busca por Dentro. Me parece que Busca por Dentro es una canción demasiado linda. Eh,
eso de la parte de Jairo, y ya de la parte que yo he escrito, que escribí ese álbum 40, pues algo que se quede significa mucho para mí porque me parece que es una linda canción y lindo lo que ha traído para el grupo y la gente que ha cautivado esa canción, que cautivó público joven. Hoy día tenemos mucha gente joven yendo a los conciertos, entonces todo eso ha sido de un valor muy alto y creo que esa canción es bastante importante para mí también por eso. Maestro, el significado de Nietzsche sinfónico. Una gran apuesta. Claro, entonces pasa el álbum 40, ganamos los Grammy, ganamos Billboard, ganamos todos esos premios. En Colombia, todos los premios de la música, gracias a Dios. Ganamos lo más importante, el cariño de la gente, captamos público nuevo, todo lo que hemos hablado ya. Entonces, ¿qué sigue? Yo siempre he sido un amante de los grandes formatos, es decir, los big bands en el jazz y obviamente las orquestas sinfónicas. He sido un asiduo escucha de la música clásica, de los grandes compositores universales, de Mahler, de Debussy, de Stravinsky, de Ravel, de todos ellos. Y siempre, desde que volví a tomar el grupo Nietzsche en 2015, estaba pensando que un disco sinfónico con el grupo Nietzsche tenía que ser algo muy interesante de hacer, porque Nietzsche es un grupo que tiene una música con un contenido muy interesante, pues lírico, ya lo sabemos, melódico y armónico y rítmico. Entonces, como yo soy partner de la Orquesta Sinfónica Nacional, porque ya he hecho con ellos otros proyectos, en esta dinámica conceptual de unir la academia con la cultura popular. Yo he hecho varios productos ya con ellos. Entonces, por ahí un día haciendo un producto de esos, empecé a decirle a los músicos de la orquesta sinfónica, a los principales, que a mí me gustaba mucho ese concepto, pero que a la orquesta sinfónica le faltaba hacer el disco que podía convertirse en el más importante que se hiciera en ese tipo de conceptos, y era con el grupo Nietzsche. Cuando dije eso, todos dijeron, el grupo Nietzsche, claro, y resultó que ellos son muy fanáticos de Nietzsche, la mayoría les gusta mucho el grupo, han oído la música, otros crecieron oyendo la música del grupo, y entonces dijeron, claro, eso tiene que ser un hit, por supuesto. Entonces empezaba a ver como una viabilidad de que se podía llegar a rodar eso. Yo empecé a escribir los arreglos que los hice con mi hijo Juan José Aguirre, que es un chico de 21 años que está estudiando en Berklee College of Music en Boston. Está estudiando eso, orquestación y dirección de orquesta sinfónica y bueno. Entonces empezamos a escribir y a darle el matiz que yo quería para la producción, porque no lo digo yo, lo ha dicho el director de la Orquesta Sinfónica y el director de la Nacional de Música Sinfónica, que es el maestro Juan Antonio Cuellar. Dijo en una entrevista hace muy poco que a ellos, cuando de este tipo de conceptos se trataba, a la Orquesta Sinfónica siempre le escribían y le daban una especie de, de le dan un trato como de papel de colgadura, es decir, como un adorno que no agreda mucho al artista y que como que lo adorne un poco, pero que está ahí como muchas veces hasta para la foto. Hay gente que lo hace por eso. Yo quería en esas charlas conceptuales con mi hijo respecto a cómo escribirle a la Sinfónica para este proyecto, queríamos que fuera un encuentro 50-50, o sea, que el grupo Nietzsche y la Orquesta Sinfónica se dieran de tú a tú y poner la Orquesta Sinfónica a tocar verdaderamente con la gran orquestación, con la gran forma como se escribe una sinfonía al lado del grupo Nietzsche. Entonces, esa fue la consigna y para eso diseñamos una forma de grabar ese disco que es una forma diferente a como han grabado otro tipo de producciones de esos mismos conceptos. Y para llegar a eso fue muy complicado porque es una apuesta muy grande. Por eso yo he dicho en todos los medios de comunicación que es una apuesta muy grande y que era muy difícil lograrla, pero no, pudimos hacerlo sin ceder el más mínimo milímetro de lo que habíamos trazado inicialmente. Y aún habiendo pasado una pandemia por la mitad, porque al llegar la pandemia nos ofrecieron otras orquestas sinfónicas, nos ofrecieron otras formas de grabar la producción y yo nunca estuve de acuerdo. Yo me lo soñé con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y de la forma como lo rodamos. Lo grabamos entre Los Ángeles, Miami, Bogotá y Cali.
y fue una delicia. El total, el resultado nos tiene muy tranquilos, muy contentos por eso. Lo presentamos con orgullo y con tranquilidad en los premios Grammy y ya nos ganamos el latino y tenemos muchas ganas de llevarnos para Colombia el Grammy Awards también ahora el 4 de febrero. Maestro, te quiero nuevamente agradecer este espacio para compartir tu historia, la historia del grupo con los jóvenes. Y en ese sentido te quiero pedir cuál sería el mensaje que le darías a los jóvenes. Yo me permito adelantar uno de parte del grupo y es siempre hagamos lo que diga el corazón, maestro. Sí, seguro. Yo creo que uno debe siempre hacer lo que dice el corazón porque es seguir lo que uno sueña. Pareciera un cliché hoy día porque hay tantos influencers y tantas personas diciendo eso, sueñen, que no sé qué y tal, pero es cierto, o sea, realmente uno tiene que trabajar muy fuerte por lo que quiere y cuando logra vivir de lo que ama, pues es como que le pagaran a uno por hacerlo, por trabajar, o sea, es muy interesante. Yo creo que hay que crear hábitos de estudio en lo que quiera que uno, en lo que quiera que uno se quiera dedicar a hacer, de modo que si uno es muy talentoso para algo, entonces se vuelva un erudito impresionante. Y si no tiene tanto talento para eso, esté seguro que a punta de disciplina y trabajo lo puede lograr. Porque he visto mucha gente en este arte de la música y en muchas cosas, en el deporte, en muchas profesiones, que se creyeron el cuento del talento natural. Entonces, sí, porque hacen las cosas tan fácil naturalmente que yo no necesito estudiar y tal. Se perdieron. Pero vi a otros que tenían menos talento, pero tenían una disciplina férrea y estaban ahí, lograrlo. Entonces, como quiera que sea, si tienes mucho talento y si no lo tienes, tienes que tener unos hábitos muy verticales para poder lograr las cosas que se quieren. Maestro, nuevamente muchas gracias, felicitaciones y esperamos podernos encontrar en Colombia muy pronto, maestro. Seguro, es un placer. Yo voy a Colombia muy seguido porque con Nietzsche, pues obviamente vamos mucho a Colombia. Hacia este fin de año vamos a tener casi que todas las actividades por allá. Ustedes saben que la Feria de Cali es ahora a fin de año y tenemos varios conciertos allá. Será un gusto enorme verlos. Ojalá podamos vernos en un Nietzsche sinfónico porque ese concierto es muy interesante de ver. Ya hicimos uno en Movistar Arena el pasado agosto o septiembre, no estoy seguro la fecha, y fue una maravilla porque aunque nosotros sabemos la reacción del público de Nietzsche cuando tocamos los conciertos, el concierto sinfónico desbordó todo eso a la enésima potencia. Es una cosa increíble y encontramos que la gente disfruta muchísimo y que había público que no era solamente de la salsa, había mucha gente del rock, había mucha gente de la música clásica, muchachos interesados en este tipo de formatos y estas nuevas dinámicas que trae estas aperturas, porque antes no teníamos la posibilidad de que los músicos clásicos se abrieran a juntarse con los músicos populares y puede que hasta viceversa. Entonces, muy interesante y ojalá pronto podamos hacer muchos conciertos sinfónicos, porque ahora con estos Grammy, ese concierto se va a catapultar más y va a ser muy interesante hacerlo. Bueno, pues maestro, un abrazo muy, muy especial desde la Universidad del Rosario. El gusto es mío. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre a sus órdenes. Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas con